Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Ya estamos listos para dar inicio a un día más, seguir creciendo en nuestro desarrollo personal, no sin antes mandar un fuerte abrazo a nuestro Piedras Negras, a la capital del estado. Nos ven allá a través del equipo de Telesaltillo y también el equipo de BAC FM. Fuerte abrazo a todos ustedes, a nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de ellos. Y pues ya listos para dar comienzo a un programa, pues ya saben, ¿no? Siempre bien bonito y felices con todos los invitados que tenemos aquí. Vamos a dar inicio con la frase del día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema pues muy bonito, reciente. Nos están tocando cambios en nuestra iglesia. Dios nos ama a todos y el mal no prevalecerá. Esta es una frase del Papa León que dio al inicio de su discurso, ahora que pues bueno, tenemos nuevo Papa, y ese es un cambio para nuestra iglesia y para nosotros que nos ha tocado ir viendo diferentes papas que han ido cambiando, los que tenemos cierta edad. Yo me acuerdo mucho de mi infancia, Juan Pablo II, y después de Juan Pablo II, que bueno, un papa carismático, hermoso, todos tienen su sello, pero yo de niña me acuerdo mucho de Juan Pablo II, y luego, bueno, viene más papas. Es increíble lo que nos ha tocado ir viendo movimientos y cambios y demás. El día de hoy, pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de el Papa León, ahí estamos viendo la elección del Papa, que lo vamos viendo ahí, también se ve un carisma y no sé, como que de cierta manera hay ciertas químicas, ¿no?, entre las personas, y hay personas que son más carismáticas que otras. De ahí la foto que estamos viendo pues te despierta, ¿no?, a la esperanza, y sobre todo por cómo inició su elección, ¿no? Dios nos ama a todos y el mal no prevalecerá, pues nos invita a la esperanza. Y para eso pues tenemos aquí al invitado del día de hoy, que ya está aquí con nosotros, el Padre Cosme. Ya está aquí para poder, él es vocero de la diócesis de Piedras Negras, y pues estamos felices que nos haya dado el sí para estar aquí y hablar de este tema, y qué mejor con él, que pues ahora sí que conoce bien todos los términos, los pasos a seguir y demás, para ir conociendo un poco más sobre el Papa León. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. Padre Cosme, ¿cómo está? Muy bien, Claudia, muy contento de estar aquí en tu programa, de verdad. Gracias a Dios que se pudo dar el espacio y el tiempo. Ya teníamos por ahí charlas previas a ver cuándo nos tocaba estar por acá. Hace un rato también la oportunidad de estar con Héctor Sergio en el noticiero. Y pues bueno, hace rato era para hablar de los jóvenes, ahora es para hablar, como bien lo mencionas, del Papa León XIV. Claro. Tenemos pues muchas expectativas, así como iglesia, una gran esperanza en nuestro corazón, y sobre todo un gran entusiasmo por trabajar de la mano de este nuevo sumo pontífice, con toda, sí, la novedad que ciertamente nos va a traer para nuestra iglesia católica, pero pues también con el seguimiento del trabajo previo. Ahorita mencionabas pues a grandes papas que hemos tenido en los últimos años, Juan Pablo II, icónico y uno de los pontificados más largos de nuestra historia como iglesia. Y bueno, después ahí tuvimos a Benedicto XVI, que ni se diga, toda una luminaria intelectual, sobre todo en lo teológico, con preciosos escritos que nos dejó y reflexiones teológicas muy profundas. Y bueno, después nos tocó el Papa Francisco recientemente, con toda esta marejada de la misericordia, que también nos dejó como un mensaje muy central de su pontificado: la misericordia, la humildad y sobre todo la cercanía con el pueblo de Dios. Y ahora con el Papa León pues nos toca una nueva etapa de nuestra historia como iglesia, y nos toca ahora también, como te mencionaba, novedades, pero también un seguimiento de lo que ya los pontífices anteriores han venido trabajando, han venido reflexionando, pero sobre todo también el que nos sintamos cada vez más integrados como iglesia, que recordemos cuál es la misión principal y fundamental que Jesucristo nuestro Señor nos ha dejado, y que recientemente lo vamos a recordar próximamente, en la fiesta de Pentecostés que celebramos este domingo 8 de junio, y que la misión de la iglesia continúe. Pese a nosotros, incluso como iglesia, sacerdotes, obispos, cardenales, diáconos, la labor de la iglesia continúa. Entonces estamos muy, muy contentos por esta nueva elección del Papa León XIV. Me encanta como dijo, esperanza en el corazón. Bueno, y la alegría, ¿no?, de saber que continuamos, que continúa la iglesia, a pesar de tantos años, de tantas situaciones, de tantos ataques, de tantas circunstancias. Y es por eso que quería tocar este tema,
porque muchas veces nos olvidamos, nos estamos alejando de cierta manera. Ahorita le comentaba al inicio, ¿no? El Papa Juan Pablo II, bueno, no sé si estábamos más conectados o qué pasaba, o ahorita las redes o tanta información. Y por ejemplo, me pasó malamente, pues ya me estoy confesando aquí, padre, de noche a lo mejor un poco los padres que acabas de mencionar, y ahora que estamos viendo al Papa León y que empiezas a escuchar, a leer un poquito más de su historia, pues te emociona la manera en cómo está llegando hasta este punto. Así es, Claudia. Fíjate bien, ahorita que mencionabas, ¿no? Cómo nos ha tocado, sobre todo con este auge de nuevas maneras de conectarnos en la comunicación, sí, lo importante que es incidir en como una comunicación que sea afectiva y también efectiva. Es decir, sí, que vayamos ciertamente a fuentes fidedignas, a fuentes certeras, que aprendamos como comunidad, como iglesia también, pero como comunidad más que nada, a ser muy objetivos en el manejo de la información, porque si no luego vamos creando confusiones, sí, sí, el famoso teléfono descompuesto, ¿no? Sí. Vamos diciendo una cosa, haciendo otra, ahorita con el tema de la inteligencia artificial, sí, con todo lo que se puede hacer, que ciertamente es maravilloso, nos ha abierto a un nuevo mundo en cuestión de la comunicación o la manera de compartir los mensajes, pero también ha traído consigo todo un tema moral, que de hecho va a ser uno de los temas fuertes que va a tratar el Papa León XIV. Y de hecho por allí ahorita mencionaremos un poquito acerca de la elección de su nombre, que sí, tiene que ver mucho con todo este tema de la comunicación, pero ciertamente estamos en una nueva etapa que nos toca vivir. Por allí me acordaba de algunas fotografías recientes, hablo de la elección de los papas, ese famoso balcón central de la Basílica de San Pedro, sí, que es histórico, donde siempre salen los sumos pontífices después de la elección a dar lo que le llamamos la locución, que son las primeras palabras como sumo pontífice, y la bendición Urbi et Orbi. Y hay fotografías desde Juan Pablo II, de las más recientes, hasta León XIV, donde vemos ciertamente la multitud, pero cómo van cambiando los escenarios, porque para con el Papa Francisco veíamos una pequeña camarita por allí, una sí, que otra, todavía mucha gente en lo común sin ningún artefacto, pero ahora con el Papa León vemos las fotografías desde abajo y todo el mundo con un celular, claro, compartiendo, que es lo importante también, pero cómo todo esto ha venido a revolucionar incluso la manera en cómo compartimos el mensaje desde iglesia. Ahorita que mencionabas, tu servidor pues tiene 2 meses como vocero de la diócesis, con muchos retos, gracias a Dios, con muchas ganas de trabajar. El señor obispo, Monseñor Alfonso, que también ya va a cumplir 1 año de su llegada a Piedras Negras. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo rapidísimo. El próximo 31 de julio va a cumplir 1 año nuestro señor obispo que tomó posesión de esta diócesis, y recientemente, hace 2 meses atrás, le pidió a tu servidor que se hiciera cargo de todo el tema de las comunicaciones en nuestra iglesia local, y agradeciendo sobre todo pues el trabajo del padre Renovato, que había estado 23 años al frente de este departamento. Pero ya en la encomienda que me hacía el señor obispo era: padre, vamos a revolucionar, a usar lo nuevo, vamos a valernos de los nuevos medios, y sobre todo la importancia de llegar a un público también más joven, que también es uno de los objetivos que se está planteando su santidad León XIV. Eso es importante, llegar a los jóvenes con tanta información. Ahorita que decía, cuando muere el Papa Francisco y de repente todas las redes estaban saturadas de un mensaje, de otro mensaje, de otro mensaje, les soy franca, digo, wow, me perdí todo esto, no lo estuve siguiendo todos estos años, malamente, y dices, tanta sabiduría y cosas tan buenas, qué lástima, ¿no?, que se fue por de una u otra manera. Y luego también decían, pero también ten cuidado, porque no sabes qué tanto es la inteligencia artificial, no sabes qué tanto, o sea, de qué fuente nos estamos llenando, ¿no? Así es. Porque lo que nos necesitamos es llenar de agua viva, de agua fresca, de agua pura. Y de repente, si no nos damos cuenta, estamos cayendo porque el teléfono, el celular, las redes, los reels, todo es adictivo. Entonces de repente ahí estamos, ¿verdad?, picándole a los reels y te van dando tanta información. Entonces aquí el punto es, ¿de dónde estoy llenándome? ¿De qué red?
cuál es la fidedigna, cuál es la que realmente debo de seguir para no desvirtuar los mensajes. Así es, sobre todo es eso. Yo creo que más que nada es que nuestra gente tenga la capacidad de hacer un buen discernimiento. Sí. Hablamos en la iglesia del discernimiento y un discernimiento a través del Espíritu Santo, pero el discernimiento se da en cualquier momento de nuestra vida, sobre todo en la toma de decisiones, es donde es muy importante, porque a veces nos vamos con la primera o lo primero que se nos ha dicho y a veces erróneamente vamos descartando incluso otras posibilidades o incluso el pensar mucho mejor a lo que vamos a proceder. Y en cuestión de la comunicación se trata mucho de eso. Ahorita con la inteligencia artificial pues puedes crear muchas cosas que a simple vista se sienten y se ven muy verdaderas, sí, muy reales, sí, pero nada más le rascas tantito, le investigas tantito y pues te das cuenta, ¿no?, que de fondo no es del todo cierto o no es algo objetivo. Y es allí donde entra entonces un buen discernimiento, sobre todo el hecho de buscar. Aunque ciertamente estamos hoy en un mundo muy agitado y la gente quiere toda la voz de ya. Entonces te vas a la primera, no, hombre, a lo práctico. Sí. Y ahí es donde también como iglesia queremos entrar, porque queremos al menos poner a disposición de nuestras comunidades fuentes, como ahorita mencionabas, ¿no?, esa fuente de agua viva. Queremos dar información que sea certera, que sea veraz, que comunique, pero sobre todo que edifique, que ayude a crecer a las personas. Porque vemos que desde la mentira, desde la falsedad no edificamos nada, únicamente vamos construyendo edificios a través de cimientos falsos o cimientos arenosos, sí, que bajo cualquier circunstancia se van a caer. En cambio, lo que se fundamenta desde la solidez, desde la certeza, desde la verdad, eso va a prevalecer. Es que eso en todos los ámbitos. Así es. ¿No? ¿En dónde estoy entrando? ¿No? En mi trabajo, en mi relación, en mi familia, importante. Así saber es. En dónde estamos entrando. Y bueno, seguimos hablando del Papa León. Me gusta el nombre. Sí, es interesante, claro, y fíjate, ya teníamos un buen rato que no nos tocaba, porque es uno de los nombres, parece que no, pero sí de los más usados por los sumos pontífices. El último fue 13, de hecho los números nos van marcando cuántas veces se ha tomado este nombre. Y el nombre ya de por sí nos evoca mucho, ¿no? Porque evoca, sí, ciertamente recordamos. O sea, disculpe que lo interrumpa, varios papas, ¿verdad?, anteriormente ya habían seleccionado este nombre. Así es, así es. O sea, se puede volver a repetir. Claro, claro, y no descartamos más adelante que tengamos a otro Francisco, ¿verdad? Francisco II, de los que hemos tenido poco usados, Juan Pablo, de hecho tuvimos a Juan Pablo I en su momento, después del Papa Pablo VI. Y luego, pues bueno, que fue un pontificado muy corto, solo de un mes. Repentinamente Juan Pablo I fallece, pero luego nos regalan a Juan Pablo II, sí, que durante muchos años lo tuvimos, fue una figura icónica, sí, y todavía... ¿Por qué, padre? Fíjate, yo todavía me acuerdo, pero si yo era una niña. Fíjate, yo también, también me tocó a mí, pues fallece en 2005, su santidad Juan Pablo II, ahorita santo de la iglesia. Sí. A tu servidor le dedicó la tesis de filosofía del seminario, porque a lo mejor para muchos lo conocemos como el Papa Juan Pablo II, pero previo como cardenal. Como Karol Wojtyla. Mire sí, esa foto. Ahí lo tenemos. Y fíjate, histórica la foto. Gracias, producción. Qué lindo, sí. Histórica la foto. ¿Y quién iba a decir, no? Cómo Dios mueve los hilos y cómo es increíble. Se ve súper jovencito. Sí. Sí, mira, ahí lo tenemos con el futuro Papa León XIV. Sí. Y con él, fíjate, con Juan Pablo II pasa algo curioso. Cuando yo hacía la tesis me tocaba investigar su biografía, porque la tesis era filosófica y para muchos pues es el Papa, la espiritualidad, la teología, pero Juan Pablo II fue un gran filósofo, sobre todo que incidió mucho en el tema de la dignidad humana. Y muchos de sus escritos hablaban de la dignidad humana, voltear a ver al ser humano con todo lo que conlleva, sí, incluso con sus debilidades y fragilidades. ¿Por qué? Le toca a Juan Pablo II recibir los rezagos de la Segunda Guerra Mundial. Desde muy joven pierde prácticamente toda su familia. Cuando tenía 21 años, su papá, que era el último familiar que le quedaba, fallece y queda prácticamente solo. Y le toca entonces tomar varios caminos. Estamos en una etapa después de la guerra donde hay mucha tristeza, sí, y una gran añoranza por salir adelante, todavía hay un sentimiento de desesperanza. Y fíjate, este hombre, lejos de agüitarse, por así decirlo, o tomar un mal camino, porque tenía pretextos para llevarse mal con la vida, pretextos le sobraban. Sí, definitivamente. Sí, decidió entonces tomar otro camino. Él le encantaba la actuación, estudió teatro, de hecho por ahí podemos ver su carisma que tenía frente a los públicos. Hermoso. Y eso le ayudó bastante, sí, pero luego mientras va tomando este camino,
se va involucrando con la parte religiosa, siente el llamado de Dios, ingresa al seminario y entonces pues le toca ya desde el seminario, desde la iglesia, pues empezar a voltear a ver al otro. Sí, fue minero, se dedicó a la minería también, siendo seminarista, ¿eh? Sí. O sea, cosas que ni siquiera yo sabía y le toca conocer realidades de la gente, cómo sufrían, lo difícil que era llevar el pan de cada día a los hogares, la importancia de la unidad familiar. Todo esto va empapando a Karol Wojtyla y cuando llega a ser papa, claro que es en lo que va a incidir principalmente, la dignidad del ser humano, con una famosa frase que después se hizo un canto el día de su canonización. Él abrió sus mensajes diciéndole, ábranle las puertas de su corazón a Cristo y no tengan miedo. Y esa frase que la retoma de hecho el Papa León en su alocución, ¿verdad? Que no tengamos miedo, porque Dios está con nosotros, que sí volteamos a ver una situación de repente desalentadora en nuestra sociedad, sin embargo, desde la fe, creemos y confiamos que Dios está presente pese a las dificultades y que Dios mueve sus hilos y mueve su mano para que al final Él triunfe. Me encanta eso que está diciendo porque, wow, vemos esas imágenes, nos emocionan y sobre todo, me encanta, no tengan miedo. Tenemos que ir a una pausa. Sí, claro que sí. No se vayan, seguimos hablando con el Padre Cosme, ya volvemos. El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón. Las verdaderas amistades te cuidan y te dan vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta. A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte, para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo. Gracias a ti que participaste en las elecciones del Poder Judicial de la Federación. Que capacitaste a la ciudadanía. Porque con tu ayuda se recibieron los votos de nuestras vecinas y vecinos. Gracias a ti que observaste cada etapa del proceso electoral. Por informarte y ejercer tu derecho a votar. Muchas gracias, porque contigo una vez más organizamos nuestras elecciones junto al INE. Ahora es momento de estar pendiente de los resultados. Infórmate en INE.mx. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. Ven a Merco, donde los superpreciazos son todos los días. Tomate saladet a $17.99 el kilo. Chile jalapeño a $18.99 el kilo. Limón o melón chino a $19.99 el kilo. Y molida pulpa de res 90-10 a $129 el kilo. Solo 3 de junio. Porque la frescura, calidad y superpreciazos de Merco van contigo. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Seguimos hablando con el Padre Cosme de este tema tan hermoso del Papa León. Y bueno, no quiero restarle la importancia, pero Padre, hay gente que toca tu corazón, hay gente, ahorita que usted estaba hablando de no tengan miedo, me pegó y dije, pale, ¿qué está pasando? No, porque años atrás estuve pasando por una situación demasiado ultra complicada y el Papa Juan Pablo estaba en el proceso de canonización. Y entonces era mucho esa frase que usted dijo ahorita, con la que dijo que luego se hizo un himno. Sí, no tenga miedo. Hay que abrirle las puertas del corazón a Cristo. No tengan miedo. Y entonces, cómo las palabras tienen poder y cómo el yo escuchar o volver a escuchar esa frase, no tengan miedo, y me salía en una homilía y me salía porque estaba todo su proceso. Claro. Entonces fue muy bonito. Y ahorita escuchar eso y escuchar
lo primero que dijo el Papa León, Dios nos ama a todos y el mal no prevalecerá. Ajá, eso te da esperanza y obviamente te alegra el corazón, y a mí me motivó porque me volvió a irme, sí, ¿no? A ese momento, y cómo es posible que unas palabras, pues es la fe, ¿verdad? Claro. Que no podemos tocar, que es intrínseca, y que realmente en los momentos de bajón, si no tienes fe, híjole, yo no sé, ¿no? Cómo se pudiera salir de ciertas circunstancias. Fíjate, bueno, y ahorita que lo mencionabas, el Papa Juan Pablo II incidió mucho, comentaba hace un momento sobre la dignidad de cada ser humano, tocar realidades muy concretas de la sociedad. Fueron más de 20 años de su pontificado, nos dejó también muchos textos y reflexiones, pero sobre todo momentos muy icónicos. Le toca también, apenas venía el auge de las comunicaciones, que ahorita ha sido un boom, pero tenemos mucho material, desde videos, desde fotografías, como ahorita les estábamos observando ahí en pantalla, que incluso ver los gestos que él realizaba, la cercanía, el abrazo, la sonrisa, el jugueteo incluso, porque era muy carismático su santidad Juan Pablo II, claro que eso pegó demasiado. Es que eso me encanta. No, mira, ahí estamos viendo, padre. Ahí tenemos al Papa León. Al Papa León hermoso. Y sí tiene un carisma también muy lindo. Digo, no estamos comparando, pero no podemos dejar de mencionar, sobre todo en nuestras generaciones, todo lo que nos ha tocado ir avanzando, ¿no? Así es, y digo, es precioso ver cómo los otros pontífices han seguido una línea, algo que desde atrás se ha venido construyendo. Sobre todo me puedo ir un poquito más atrás con el Papa Juan XXIII, que es conocido como el Papa Bueno y el Papa de la Paz, que por allí tiene un texto que se llama Pacem in Terris, paz en la tierra, donde exhortaba a la comunidad humana a mantener los hilos de la concordia, de la sensatez, el diálogo y sobre todo la paz. Claro. Y a él le toca hacer la revolución del Concilio Vaticano II, que fue toda una gran revolución para la Iglesia, con grandes cambios desde la liturgia, desde la vivencia pastoral, desde la misión. Y después de ahí, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II van siguiendo una línea muy marcada. Juan Pablo II le toca, obviamente, por el largo pontificado, marcar muchas pautas, que luego a Benedicto XVI le toca recibir como herencia, llevarlas todavía un poquito más allá. Con Francisco, pues no se diga, los gestos, la cercanía, estas famosas frases que nos dejó, incluso estos neologismos como hay que primerear, que hablaba de las iniciativas, y no ves, si ves que nadie lo hace y tienes en tu corazón el ímpetu de hacerlo, dice hay que primerear, es decir, hay que tener iniciativa. Y él dijo, lo puso en una exhortación, discúlpeme, decía él en sus palabras, por este neologismo, esta palabra nueva inventada por su servidor, primerear como un verbo. Claro. Hay que ser los primeros como Cristo nos enseña, Cristo que es el primero de todos nosotros. Claro. Y ahora con el Papa León, bueno, vamos ahí metiéndonos un poquito en el tema de su elección. Vamos viendo ahorita que platicamos todo este tipo de cosas, los mensajes de la esperanza, la fe, los cambios de tiempos. Los cardenales que se reúnen en conclave tienen que valorar todas estas situaciones de la Iglesia. De hecho, previo a entrar a la Capilla Sixtina, reciben una serie de charlas o conferencias de expertos. No sé si por ahí la gente esté enterada, que es un panorama general de cómo se encuentra el mundo y la Iglesia en ese momento. ¿Qué tipo de persona puede dar esa conferencia a todos los que son cardenales? A todos los cardenales que están sumamente, pues, saben perfectamente lo que está pasando. Claro, primeramente se forjan los equipos entre ellos mismos, pero también, gracias a Dios, hay todo un equipo de expertos, hablando no únicamente de sacerdotes o de clérigos, sino también expertos sociólogos en los temas, filósofos, que van preparando todo ese material, obviamente después de la reflexión desde la fe, desde la Iglesia, para poder plasmar todo el panorama. Claro, es algo muy general, pero sobre todo en los temas más importantes que actualmente se tienen que tratar, y sobre todo que la Iglesia no puede permanecer pasiva o puede permanecer indiferente. Todo eso es para ayudar a los cardenales, que entre ellos mismos se van conociendo porque son un colegio, son una escuela y son una familia. Por eso son cardenales, por eso los papas los nombran cardenales, sí, para atender asuntos muy particulares, pero ya desde el hecho de que un papa escoja a alguien para ser cardenal, es que él está tratando de decir. Ahí estamos viendo la misa del inicio para el cónclave, está allí en la Basílica de San Pedro.
De hecho, tiene un nombre la misa, la misa pro leyendo pontífice o la misa para elegir al sumo pontífice. Y es una misa que se celebra previo a la entrada a la Capilla Sixtina. Todo un procedimiento. Así es. Que no tenemos idea, porque lo que nos está diciendo yo no sabía, que les dan conferencias antes de entrar. Así es, y de hecho invito a la comunidad, digo, es nada más ilustrarse, porque por allí recientemente salió una película que trataba el tema del cónclave y la elección de un papa, muy hollywoodense, entretenida. Tu servidor la vio porque quería tener una crítica. ¿Y qué piensa de esa película? ¿Se acerca, no se acerca a la realidad? Lo que pasa es que esta película incide mucho en el tema humano, que sí es un tema humano, el cónclave, claro que sí. El problema es que juega demasiado con ciertos temas, y el problema es que ha hecho ver este tipo de ceremonias y de eventos como una especie de concurso de poderes, lo cual eso sí está muy alejado de la realidad. No pelean ahí por el poder. No, de hecho, por allá había incluso, si recordás por allí, se manejaron algunos nombres de cardenales que posiblemente les hubiera tocado ser el sumo pontífice. Decían por allí que eran los preferidos, los que contaban con el perfil. Y realmente el cardenal Prevost, el actual papa, no figuraba, o al menos no fuertemente dentro de esta lista de posibles candidatos. De los preferidos. Exactamente, o sea, es increíble, y nos damos cuenta que, al menos desde la Iglesia, confiamos que es el Espíritu Santo quien actúa y elige al sumo pontífice, y los cardenales tomaron a bien. En el tema de la película, pues era mucha lucha de poderes. Hay que tener muy en cuenta que dentro de este tipo de procedimientos no se no se trata de un tema político o de partidos o de si hay liberales o hay conservadores o si hay algunos que tienen ciertas preferencias por algún tipo de perfil. No, allí realmente todos, después de ver este panorama de iglesia en estas de conferencias que se les imparten previo al cónclave, pues es ver de entre los que estamos aquí como cardenales, quién cuenta con el perfil para poder responder a estas problemáticas y estas necesidades de la iglesia, en todos los aspectos: conocimiento, el perfil, la misma presencia como figura. Por eso podemos ver a los pontífices que hemos tenido, y yo soy muy afecto a decir que la iglesia toma y recibe al papa que necesita en su momento. Es que impresionante escuchar esto. No era de los preferidos. Así es. Y resulta que es el papa que tenemos actualmente. Así es. Entonces eso también nos da una confianza. Claro, claro. Y vemos también allí el hecho de seguir imponiendo una novedad, así como tocó con el Papa Francisco, que fue el primer papa latinoamericano y de Argentina. Pues este es también americano, el primero originario de los Estados Unidos, aunque está nacionalizado peruano. Y hablando un poquito de eso, bueno, el Papa Francisco, al momento de ir nombrando cardenales, mencionaba ahorita, cuando un papa escoge a alguien para ser cardenal, ciertamente que ve en la persona cierto perfil, por su historial, vamos a llamarlo así, en su ministerio sacerdotal, los cargos y las realidades que le ha tocado enfrentar, y ver si esta persona tiene el carácter para poder lidiar ahora con toda la comunidad, todo el mundo. Híjoles, que... Sí, claro que es algo pesadísimo. Estás lidiando con todo el mundo. Por y eso... con tantas corrientes que, ¿cómo se dice? Que de repente tenemos. Sí, corrientes, ideologías, pensamientos. Demasiados, que antes pues todo era más cuadrado. Así y ahorita se abre todo. Claro, claro. Demasiado. Es bastante. Y de allí que la iglesia siempre invite a la comunidad a rezar por el sumo pontífice. Claro. En las misas siempre se menciona el nombre del Papa porque tiene una gran responsabilidad. Y el Papa Francisco, definitivamente, cuando ahorita que podemos ver, investigar el historial o la biografía del Papa León XIV, podemos ver desde esta cercanía con el pueblo. Le toca él entrar a la orden de San Agustín, cuando decide abrazar la vocación sacerdotal es con los agustinos, se enamora de esta orden de la espiritualidad, se ordena sacerdote y surge en su corazón la necesidad de ser misionero. Le toca entonces que lo envían a la diócesis de Chiclayo en Perú, y se enamora tanto de la realidad, se empapa tanto de la necesidad del pueblo, la cercanía, el contacto, el atender las necesidades, las realidades sociales. Decide nacionalizarse como peruano y luego va abrazando mucho el itinerario del Papa Francisco, la Iglesia de la Misericordia, la Iglesia cercana, la Iglesia del pastor con olor a oveja. Y claro que eso va marcando un perfil. ¿El pastor? Con olor a oveja. Una frase que nos dejó el Papa Francisco.
Es decir, para poder realmente incidir en los problemas del rebaño, hay que estar con el rebaño. Y yo creo que eso es prácticamente una realidad. No lo había escuchado. Sí, ay, disculpe, pero no lo había escuchado. Frase del Papa Francisco, me tocó a mí como seminarista. El pastor con olor a oveja. A oveja, o sea, la importancia de estar allí. De estar ahí, de interactuar, claro, y demás. Seguimos hablando con el Padre Cosme, no se vayan, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar, aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía. Gobierno de México. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ábreles y participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. INEGI. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde. Ven a Merco, donde los superpreciazos son todos los días. Tomate saladet a $17.99 el kilo. Chile jalapeño a $18.99 el kilo. Limón o melón chino a $19.99 el kilo. Y molida pulpa de res 90-10 a $129 el kilo. Solo 3 de junio. Porque la frescura, calidad y superpreciazos de Merco van contigo. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, bien. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, va a agarrar carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos hablando con el Padre Cosme, feliz de tenerlo aquí, Padre. Gracias. Que se una a este equipo bonito de Abrazando la Vida. Y bueno, Papa León. Así es. León, me gusta el nombre. Sí, ya desde el nombre pues nos evoca una fuerza, ¿no? Sí. Como que fuerza, nobleza, valentía. Pues no sé, es que a mí esos felinos me encantan. Sí. O sea, ves al león y la garra y la fuerza y la leona y ves esos animales tan rudos. Claro. Tan fuertes, tan salvajes, pero de la otra manera tienen una cara que te los quieres comer, sí. ¿No? Una ternura, claro, no lo quisiera aquí enfrente, pero una ternura y es divino, o sea, es hermoso. Claro, fíjate que, hablando del animal, ¿no? Incluso en la Sagrada Escritura aparece la figura del león, por esto, por la fuerza, por la valentía, por la nobleza que impone también la misma figura, la presencia, hasta con un porte de realeza, ¿verdad? Por eso hablamos, incluso hay famosas historias, ¿no? Como el Rey León, y entonces vemos todo lo que evoca el signo como tal, y ya desde la Sagrada Escritura hablamos incluso de Jesús como el león de la tribu de Judá, hablamos por allí. El libro del Gran León. Sí, ándale. El Gran León de Dios, sí. ¿Verdad? Que estamos hablando de la vida de San Pablo. Es hermoso, o sea, es muy bonito. ¿Dónde toma? Bueno, de otros papas, sí, pero claro. ¿Por qué León? Bueno, lo que ha compartido su santidad León XIV es que después de la elección del Papa se le pregunta, de las primeras preguntas que se le hace son 2. Cuando se escoge al cardenal y en las votaciones sale quién va a ser el sumo pontífice, primero se le pregunta si quiere. Él tiene que aceptar. Después de aceptar el cargo como sumo pontífice, se le pregunta, ¿y con qué nombre quiere ser conocido?
Entonces, ya desde previo, cuando se lo están eligiendo, ellos ya pues, se van dando cuenta, y me va a tocar a mí. Eso le pasó al Papa Francisco, cuando estaban haciendo el conteo de los votos y se dio cuenta que ya no había de otra, le iba a tocar ser el Papa. Al Papa Francisco le toca que un cardenal al lado de él le dice, cuando ya sabían que iba a ser él, le dice, nada más no te olvides de los pobres, le dice el cardenal en su momento al Papa Francisco. Y cuando él le dice, no te olvides de los pobres, se acordó de San Francisco de Asís, por su vivencia con la pobreza, y por eso escoge el nombre de Francisco. Y con el Papa León, cuando escoge el nombre, es entonces que se acuerda de la época que se está viviendo, y al Papa León XIII, es un papa que le tocó vivir a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Qué sucede en estos siglos? La Revolución Industrial. Viene toda un movimiento grande en cuestión de la industria, la creación de grandes máquinas, la apertura de las fábricas. El trabajo en las mujeres. Exactamente, y incluso de los niños. Sí. Pero ahí se abre también una nueva problemática, los salarios justos, las jornadas justas, que era un problema que se estaba viviendo en Europa en su momento. Sí. Había grandes jornadas de trabajo, condiciones insalubres donde trabajaban incluso niños. Y el Papa León XIII le toca entonces incidir en esta realidad, el que exhortar a los empresarios, a los dirigentes, a la gente de poder, al trato digno de las personas, y tuvo a bien a escribir un documento que se llama Rerum Novarum, que en español se traduce de las cosas nuevas, hablando obviamente de lo nuevo que estaba surgiendo en aquella época, pero también de la necesidad de crear sindicatos, de crear, fíjate cómo movió los hilos el Papa León XIII, para mucho de lo que tenemos ahorita, en sindicatos, los departamentos, recursos humanos, o sea, todo eso que era el trato justo al trabajador, sus derechos, sus obligaciones obviamente, la repartición justa de los bienes. Así nace algo que hoy conocemos en la Iglesia como la doctrina social, que se dedica precisamente a hablar de la dignidad, de los salarios justos, la solidaridad, el apoyo mutuo, y es algo que nace con el Papa León XIII a través de este texto de Rerum Novarum. Y el Papa el Papa León se da cuenta y dice, hoy estamos viviendo una nueva revolución, la revolución tecnológica, la revolución digital. Sí. Entonces se siente él en una época también de grandes cambios, y es por eso que dice, voy a escoger el nombre de León, ¿sí? Algo que también evoca la fuerza, evoca valentía, evoca dignidad. Defensa. Y defensa, exactamente. Porque León defiende a su presa. Defiende a su reina, a su manada, a sus cachorros, es hermoso. Claro, entonces él toma el nombre de León y ya con eso da un mensaje. Y da el mensaje de que este Papa viene a incidir en los cambios, en la necesidad de que la Iglesia toque los temas actuales, toque temas importantes que, como mencionábamos al inicio con los otros papas, que no tengamos miedo de abordar estos temas que inciden en la realidad de las personas, que tocan sus corazones, que mueven sus problemáticas, sus decisiones. Y por eso decía ahorita al inicio, seguramente habrá mucha novedad. No dudo que habrá cosas que a lo mejor lleguen un tanto a escandalizar a esteras un poquito conservadoras. Porque el Papa Francisco tuvo algo de eso. Claro, claro. Porque la Iglesia, dígame si estoy equivocada, era todo muy conservador, y por aquí y así, y de repente el mundo dio un giro, no sé de cuántos años atrás, y ahorita tenemos demasiada información, demasiada, ¿cómo se le llama? Ideologías, que de repente las personas nos podemos confundir. Claro. Si no tenemos una base. Claro, yo creo que aquí más que nada, y no porque no se hubiera hecho en la Iglesia, sino más bien a lo mejor las mismas realidades de cada tiempo, de cada contexto histórico, nos iban llevando a una forma de trabajar. Lo cierto es que como Iglesia siempre vamos adecuándonos a cada época, sin por eso dejarle de ser fieles al Evangelio del Señor. Claro. El Papa Juan Pablo II hablaba de una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su manera de expresarse, nueva en su ardor. Y ahora con los nuevos papas pues seguimos esta línea. Y sí, podemos hablar a lo mejor de algo conservador, no tanto por la Iglesia en sí, sino por quienes a lo mejor estuvieron al frente en su momento, y no únicamente con el hecho de querer cerrar puertas. Había una necesidad de defender algo, una necesidad de conservar precisamente que no se perdiera lo bueno, aunque a lo mejor de repente los métodos no fueron los más certeros, y es aquí donde la Iglesia entra en la reflexión a través del Espíritu Santo, obviamente de los papas,
Y yo creo que ahorita, en esta época como iglesia, tratamos de incidir sobre todo desde los inicios de la iglesia, una iglesia unida, una iglesia de amor, una iglesia de fraternidad. Vaya, la etiqueta de la iglesia nos dice los Hechos de los Apóstoles, la gente se impactaba en su momento porque decía, mírenlos cómo se aman. Esa era la etiqueta de la iglesia. Me gusta eso que estoy escuchando, porque muchas veces tenemos una iglesia de castigo. Bueno. Te vas a portar mal, te vas al infierno. Si haces esto, estás en pecado mortal. A ver, no estoy en de que no seas pecado, no me estoy metiendo si pecado venial mortal o demás. Pero yo pienso que un católico debe ser una persona alegre, una persona que ame. Por eso que acaba de mencionar usted, ¿no? Mírense cómo se aman. Ay, yo quiero ser parte de, porque mira cómo se aman, porque mira, es una comunidad. No se están atacando unos a otros, hay amor, hay, ¿cómo se dice? Sí, es esta cercanía, este abrazo, claro. Ajá, entonces me encanta eso que está diciendo. Sí, y fíjate. Alegría, amor. Exactamente, esas son cosas que deben caracterizar a nuestra iglesia. Carismático. Sí. ¿No? O sea, no, ay, ríanse. Sí, claro, y fíjate, entonces aquí es donde vemos, ahorita lo que mencionabas, ¿no? Como iglesia, como católicos, a lo mejor de repente se nos veía demasiado ritualistas o cosas por el estilo, ¿no? Esta seriedad. Pero lo cierto es que no hay nada de eso. Tampoco es que eso esté peleado con una vivencia de nuestra fe. Claro que hay momentos en los que estamos serios, le ponemos solemnidad a las cosas, pero en lo cotidiano, en la manera de incidir en la vida, que se note esta alegría. Mírenlos cómo se aman. Era la etiqueta de la iglesia en el inicio y en lo cual en los últimos años se ha querido incidir y recuperar, sin menospreciar obviamente ni hacer relativo el tema del pecado. Claro que hay cosas que hay que reflexionar muy bien, pero como comunidad y como hermanos, nadie nos ha puesto como jueces del prójimo. Es más, Dios teniendo todo el derecho de juzgar. ¿Vuelva a repetir eso? Lo anterior, nadie nos ha puesto como jueces de nuestros hermanos, nadie. Híjole, me encanta eso que estoy escuchando. ¿Por qué no dejamos de juzgar? Así es que en el momento que dejemos de juzgar vamos a ser libres nosotros. Así es. ¿No? Y aparte el otro prójimo, ni cuenta se da si te están juzgando o no, pero me encanta escuchar eso. Y el único que tiene la facultad de juzgarnos es Dios. Y te digo una cosa, Claudia, ni siquiera Dios lo hace, porque si recordamos aquel episodio de Lucas de la mujer adúltera, era una mujer que había sido encontrada en pecado y la ley decía que tenían que apedrearla. Y van con Jesús, Señor, ¿qué dices? Y Jesús no dice, ni no solo dice, bueno, si alguien considera lo moralmente bueno, ¿verdad? Para juzgar a su hermano, a esta mujer, pues que le aviente la primera piedra. Cada uno juzga su conciencia y se da cuenta que no es digno. Todos tenemos cargando defectos. Y más que, voy a decirlo así, que el fregarnos es apoyarnos y ayudarnos para salir adelante, para ser mejores. Y ellos se van, se dejan solo a Jesús y a la mujer y le pregunta el Señor, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dice, no están, se fueron, que es como debería de ser, nadie debería de juzgar a nadie, pero aquí me encanta lo que le dice el Señor, pues tampoco yo te condeno, tampoco yo te juzgo, así que vete, échale ganas y no vuelvas a pecar. Y así es el trato que Dios nos invita, por eso Jesús dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Que podemos caer, pero luego dicen que se nos olvida o nosotros Dios, bueno, leí por ahí, ¿no? Dios no se cansa de perdonarnos. Así es. Pero a veces nosotros nos cansamos de pedirle perdón. Exactamente. ¿Qué opina de eso? Eso es muy real. Yo le digo a la gente, sobre todo, compartiendo un poquito cuando vienen a la confesión y a veces hay gente muy dolida porque pues inciden mucho en alguna culpa y caen una y otra vez. Y yo le digo, ¿te sientes arrepentido, arrepentida? Ok, échale ganas, obviamente, disciplina, échale ganas. Pero Dios siempre va a estar para ti y te va a abrazar con amor. Porque para mí, lo comparto, la mejor artimaña que tiene el demonio para ganar el alma de alguien es hacerle pensar que no puede cambiar, es hacerle pensar que no sirve de nada, que se esfuerza porque va a seguir cayendo. En el momento en el que uno se canse, como dices tú, de pedirle perdón a Dios, de echarle ganas a la vida, de echarle ganas y de esforzarnos por abrazar esta vida con mucho amor y con mucho entusiasmo, y pensemos que nos quedamos en la mediocridad y que nunca vamos a cambiar, que vamos a hacer lo mismo de siempre, ahí ya te fregaste porque ya no va a haber motivación para levantarte y seguir adelante. Te quedas en un hueco, te quedas estancado, te quedas cruzado de brazos y ya todo lo demás te ganó. Y yo le invito a la comunidad que ahorita nos está escuchando a que no se dejen engañar por este tipo de pensamientos. Todo se puede, todo, porque incluso desde la fe, hasta para algunos que era la muerte y no tenía solución, Cristo ya le dio solución. Y lo que ha proclamado el Señor es que quiere vida para nosotros.
vida, amor y mucha unidad. Y hablando de esto de la unidad, el Papa León es en su mensaje el primero que dio en el balcón de la Basílica de San Pedro, que hablaba y nos mencionaba, ¿verdad? El mal no va a prevalecer y nos invitaba a la unidad. Me encanta eso. Con eso nos vamos a ir a una pausa. Sí. Es que no quisiera irnos a pausa, pero nos tenemos que ir a pausa. Así es. Con todo lo que estoy escuchando tan hermoso, no se vayan. Vamos a una pausa, seguimos hablando con el Padre Cosme. Atención Coahuila, el dengue es cosa seria. Las autoridades de salud piden a la población seguir las recomendaciones para evitar un aumento de... Comadre, ¿ya viste que se viene el dengue? No, pues si yo ya me preparé, volteé los botes, tapé el tinaco y barré el agua estancada. No, y hay que estar preparados cuando pase la camioneta de fumigación. Hay que abrir puertas y ventanas. El dengue no es un juego, es cosa seria. Si tienes fiebre, dolor de cabeza o malestar general, acude a tu centro de salud. Actuar a tiempo hace la diferencia. Coahuila para adelante. Ven a Merco, donde los superpreciazos son todos los días. Tomate saladet a $17.99 el kilo. Chile jalapeño a $18.99 el kilo. Limón o melón chino a $19.99 el kilo. Y molida pulpa de res 90-10 a $129 el kilo. Solo 3 de junio. Porque la frescura, calidad y superpreciazos de Merco van contigo. El primer paso lo das hoy. Aquí creces, aprendes y te preparas para triunfar. El mejor momento para comenzar es ahora. Somos grandes, somos nuevos. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Ven a Merco, donde los superpreciazos son todos los días. Tomate saladet a $17.99 el kilo. Chile jalapeño a $18.99 el kilo. Limón o melón chino a $19.99 el kilo. Y molida pulpa de res 90-10 a $129 el kilo. Solo 3 de junio. Porque la frescura, calidad y superpreciazos de Merco van contigo. Bueno, y ya llegamos al final de esta entrevista. Padre, va a tener que seguir, tenemos que seguir haciendo más entrevistas porque ha sido toda una cátedra escucharlo. Es hermoso cómo no podemos cegarnos y cómo debemos de seguir acercándonos, cada quien a su espiritualidad, cada quien a su religión. Ahorita que lo escuchaba usted, me pegó en cuestión de irme al lugar, a la sala, al rincón, al momento, al cuadro, todo lo que estaba pasando hace yo 14 años y con estas palabras de no tengas miedo. Entonces ahorita me pegó muy fuerte al escucharlo porque dije, no tengas miedo, es que la vida sigue. Así cantidad de veces decimos, me quiero morir, y pues sería lo más padrísimo, ay, ya, llévame, no, ya, adiós, adiós mundo cruel. Sí. Pero no nos vamos, entonces es hermoso ver cómo Dios y los ángeles y las personas y las circunstancias y el amor sigue llegando a tu vida, aunque se tengan que tomar decisiones a veces muy drásticas, muy fuertes, de salud, de relación, de todo, pero luego ver cómo sigues viviendo y cómo tu corazón sigue latiendo y cómo tus hijos van desarrollándose plenamente y viendo cómo tu vida se va transformando de ese dolor en amor, es una cosa maravillosa. Así es. Entonces, al escucharlo hablar de todo esto y al escucharlo hablar de, pues, del nuevo Papa, ¿es correcto decir el nuevo Papa? Sí, sí está bien. Nuestro nuevo sumo pontífice, porque es nuevo prácticamente. Sí. Tenemos poquito con él todavía. Pero el poquito que estamos conociendo a lo largo de esta charla, que sí sale Juan Pablo II, o sea, y sale todo, pero yo pienso que también, o sea, viene mucho carisma. Así es. Y vienen cosas diferentes para la humanidad. Así es. Incido en lo siguiente, estamos en el año jubilar, sí. Ya por allí, creo que el programa ya se trató en su momento el tema sí. Del año jubilar. Vino Tere, Luisa Limón. Ana Luisa. Ana Luisa muy bien, Limón, Ana Luisa. Un fuerte abrazo, Ana Luisa. Un saludo a Ana Luisa. Sí, sí, sí. Que nos apoya mucho ahí en el obispado. No, me tenía con el ojo cuadrado, dije, sigue hablando, sigue hablando. Sí, y fíjate, ahorita el tema del año jubilar es la esperanza, un tema con el que su santidad León XIV va a continuar
lo propuso el Papa Francisco, el Papa León lo abraza y lo toma. Y me gustaría incidir ahorita un poquito en el lema episcopal de nuestro nuevo Papa, que dice in illo uno unum, que es una frase tomada de San Agustín, porque él era de la orden de San Agustín, que lo hace en referencia a un salmo, el Salmo 127. San Agustín comenta ese salmo y la primera frase del salmo es: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y él decía la necesidad entonces de que para que el edificio de la iglesia como comunidad siga edificándose, tenemos que incidir primeramente en Dios y en una unidad. Claro. La unidad es la fuerza, dirían por allí. Y creo que uno de los temas principales que va a tratar el Papa León XIV va a ser el tema de la unidad. Lo puso en su mensaje, la unidad y la paz. Y todo esto únicamente se va a lograr en el momento en el que, como mencionaba hace unos instantes, en cuestión de la vivencia de comunidad, en el amor que pongamos en cada cosa que hagamos, pero también en el amor y la misericordia con el que veamos al prójimo. Porque ahorita hablábamos de la crítica, hablábamos del juzgar, ¿no? Sí. Incluso de llevarnos allí como una especie de prejuicio de la primera impresión. Pero si realmente conociéramos el corazón de cada persona, tu servidor, que tengo un año de sacerdote, Claudia, 1 año 5 meses. No lo puedo creer. Sí, es 1 año 5 meses. No lo puedo creer, pero es todo un orador, qué bárbaro. Oh, muchas gracias. Y ya vocero de la diócesis. Y vocero de la diócesis Dios también. de mi vida, sí. Pero realmente ahora que me toca ayudar a las personas, no nada más en la confesión, hay gente que me busca para una plática. De repente, ciertamente veía la primera impresión y de repente llega alguien y dije, ah, caray, que con cara de pocos amigos. Y luego lo tengo enfrente, veo cómo derrama toda su vida, sus necesidades, cómo llora. Y te das cuenta, este es un ser humano necesitado de amor, necesitado de Dios. Y qué precioso ver incluso cuando alguien se forja en su corazón la convicción de querer ser diferente, decir, Padre, ya me cansé, ya me harté, quiero cambiar. Dijo, pues claro que vas a poder cambiar y te vamos a ayudar para que cambies. Si todos tuviéramos esta perspectiva de ayudarnos, yo creo que nuestra sociedad cambiaría en mucho, Claudia. Es que somos una lucha de egos. Así es. ¿No? Me vio feo, me la hizo, me la paga, ya no me voy a dejar. A ver, ya no creo, porque me van a romper el corazón. Así es. A ver, mientras tú ames, mientras tú quieras, mientras tú des lo mejor de ti, mientras tengas tus valores fundamentados, pues si te parten el corazón, no te parten el corazón, lo que tú amaste nadie te lo quita. Así no me es. refiero tanto te partieron el corazón de una pareja, te partieron el corazón en un trabajo, en una relación de amistad, en cuestión de la familia, en cuestión de tantas situaciones. Y todo lo que decía ahorita me encanta porque es no tengan miedo. Sigue el tema de la esperanza. Así es, mientras el tema hay de esperanza hay vida, mientras hay esperanza tu corazón sigue latiendo. Y me encantó lo que dijo. Vemos personas con una cara de pocos amigos y qué miedo me da, o lo juzgamos y no sabemos lo que hay dentro del corazón, mientras veamos, ¿no? Que cada Así es. ser humano es grande y que lo que te está haciendo no te lo está haciendo a ti, se lo está haciendo a él mismo. Así es. Y el Papa quiere tratar todos estos temas. Ya ha hablado un poquito de la familia y la unidad familiar. Sí. Y claro que va a ser uno de los temas importantes en su Híjole, pontificado. tremendo. Y sobre todo, vuelvo a incidir en la paz, en la unidad y sobre todo otro que es el amor en la caridad. La caridad importantísima. La pandemia nos dejó un rezago de cierta indiferencia incluso. Pues padre, no se podían ni abrazar ni besar Así a los es. padres, a los Así los es. hijos. No, yo rompí esa regla, padre. Sí. No se me adelantó a uno, no. Sí, Yo seguía besando a mis hijos. Claro, y allí la importancia entonces de regresar a la vivencia de la caridad. Entonces, muy probablemente muchos de los escritos que nos comparta su santidad, de sus homilías, de su compartir en su ministerio, estará empapado de esto, Claudia, de la paz, de la unidad y de la caridad. Paz, Unidad y caridad. Y caridad. Con esto cerramos porque, híjole, tenemos que continuar con estas entrevistas, pero ¿cómo se llaman estas tres? Paz. Paz, unidad y caridad son virtudes, y sí, caridad. y dones. Ajá. No, es que si tuviéramos, híjole, tantita de cada una de estas, seríamos unas personas completamente plenas, felices y con la confianza para seguir disfrutando de los nuestros y de nuestra vida. Así Es increíble cómo la vida nos sigue sorprendiendo y ahorita me acaba de sorprender grandemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, de verdad, por la invitación también. Agradecemos de corazón que haga un espacio en su agenda para estar aquí. Lo Muchas volveremos a invitar porque esto se tiene que dar a conocer más.
Muchas gracias. Y Claro a que sí. ustedes, gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Bye bye. Somos el intermediario entre